Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Estamos ya en esta presentación virtual de la obra Principio de Independencia de los Derechos Humanos en las sentencias del Tribunal Electoral, del autor Luis Daniel Vázquez Valencia. Es una obra del Tribunal Electoral 2022. Gracias por acompañarnos y queremos darle la más cordial bienvenida, por supuesto, al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, autor y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenido a esta presentación. También se encuentra la doctora Sandra Lilia Serrano García, de Flaxo, México, a quien le damos la más cordial bienvenida, la maestra Abigail Villalpando Gutiérrez, Organización Emancipaciones. Gracias por su presencia. Y bueno, para moderar esta presentación, nada me da más gusto que presentar al maestro Eduardo Jacobo Nieto Garciales, director general de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le cedo en este momento el uso de la voz. Y pues adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Te agradezco mucho la presentación. Pues en principio agradecer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por extendernos esta amable invitación a participar en la Feria Virtual del Libro, edición 2022, con la presentación de esta importante obra que se presenta también actual, titulada El principio de interdependencia de los derechos humanos en las sentencias del Tribunal Electoral, de la autoría del doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Bueno, pues en principio el tema es un tema vinculado con el análisis de los derechos humanos. El tema tiene asidero en la observancia y aplicación de los principios descritos en el artículo primero, párrafo tercero constitucionales, fundamentalmente con la obligación que tienen todas las autoridades de proteger, respetar y garantizar, promover los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones. Nosotros decimos en el ámbito ex officio, es decir, en el ámbito de sus competencias, ¿no? Este deber de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, precisa la Constitución Federal, debe ser de conformidad con determinados principios, al menos de manera expresa. Nos señala el principio de universalidad de los derechos humanos, los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los caracterizan. Y bueno, y aquí es donde se centra el estudio que nos propone el autor, y básicamente con el principio, digamos, el protagonista de esta obra, que es el principio de interdependencia que guardan entre sí los derechos humanos. Que nos describe en la obra, hace un juego importante, casi inseparable, del principio de indivisibilidad de los propios derechos humanos. Nos propone en esta investigación un estudio muy interesante de cómo han sido abordados o tratados o desarrollados estos principios en las ejecutorias de la Sala Superior como sentencias terminales contra las que ya no hay ningún medio de impugnación, o bien en las sentencias, desde luego recurribles, que emiten las salas regionales del propio Tribunal Electoral, ¿no? Estas resoluciones emitidas desde luego en los diversos medios de impugnación que son de su competencia. Y bien, bueno, pues la propuesta es muy interesante, nos parece una obra muy significativa sobre de un aspecto muy importante, muy fundamental, que se relaciona de una manera similar, por ejemplo, con el estudio de la constitucionalidad de algunos temas y del corrimiento de los test.
Partimos de la propuesta que nos hace al autor, que hace un estudio similar de cómo se aborda el planteamiento de estos principios, cómo se desarrollan y en qué casos él advierte que solo se mencionan, que se hace una presentación de su contenido, o bien si se impacta o no, o si hace un desarrollo muy específico y sistemático de cómo se debe aplicar en determinado caso concreto. Ese es, en términos generales, lo que nosotros estimamos es la propuesta. Interesante. Y bueno, y a propósito, qué mejor que sean nuestros invitados que están aquí y que nos acompañan en este momento, nuestras invitadas, invitados, para presentar la obra y que nos den sus impresiones acerca del contenido de la propuesta que aquí estamos presentando. Solo comentarles de manera breve que las síntesis curriculares de todos los participantes están disponibles en el sitio web de la feria y que en términos de la intervención que les iremos dando, las personas interesadas podrán consultarlo directamente en el sitio web para conocer más acerca de nuestros participantes. Así que, si están de acuerdo, en este momento pues le daríamos el uso de la palabra, en principio, a Abigail Villalpando Gutiérrez, de la Sociedad Civil Emancipaciones, para escuchar sus comentarios a propósito de la obra que aquí estamos presentando. Tiene el uso de la palabra. Adelante, Abigail, y le escuchamos con mucho gusto. Gracias. Adelante. Hasta por 13 minutos, si están. Sí. Listo, gracias. No podía activar el micrófono. Ya, una disculpa. Bueno, muchas gracias por la presentación y quisiera de inicio agradecer el espacio para comentar una obra que resulta bastante pertinente y necesaria en todos los ámbitos, tanto de estudio como de aplicación del derecho, pero quisiera también agradecer el esfuerzo, la colaboración y la seriedad con la que tanto el doctor Luis Daniel como la doctora Sandra han venido trabajando por poner precisamente los derechos en acción. Entonces, en este sentido, coincido precisamente con lo que se expone en la presentación del libro, en el sentido de que es una obra que se suma a lo riguroso que ha venido siendo como el análisis y el desarrollo que también se ha venido dando en las últimas décadas de los derechos humanos. Pero, sobre todo, quisiera resaltar que llama la atención que aporta una estrategia que cito, esta parte de la presentación del mismo libro, maximiza también el ejercicio de los derechos y, bueno, de los derechos humanos. Y a pesar de que es un aporte muy serio, su lectura es sencilla, es agradable y esto me parece que es indispensable si se quiere democratizar el conocimiento jurídico. Como el mismo Luis Daniel lo apunta, la pregunta central de este trabajo es cuál ha sido el desarrollo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha hecho de los principios de indivisibilidad e interdependencia en sus sentencias, y esto lo lleva a identificar precisamente 5 usos que, esto ya es mi traducción, refleja como una graduación de qué tanto los operadores jurídicos ponen los derechos en acción a través de estas sentencias. Pero en este orden de ideas, a mí me gustaría destacar algo que precisamente ya ambos doctores han venido trabajando y que aparece en otro de sus textos. Perdón que volteé, pero no me pude conectar en el dispositivo que tenía planeado al inicio, que va precisamente como de enfatizar que no es solamente algo que toque al Poder Judicial, ¿no? O sea, ya sea en la elaboración de la política pública, ya sea en la elaboración también de alguna iniciativa, esto tendría que ser algo que se observe, ¿no? Y me parece que esta obra es sumamente importante porque da también, por un lado, como una metodología y por otro lado, rutas y pistas, tanto conceptuales como de claves estratégicas para que esto sea así, ¿no? Entonces, en ese sentido, precisamente en estos 3 ámbitos de aplicación, porque recordemos precisamente todas las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es deseable y es necesario que se apliquen precisamente la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Por un lado, y lo enuncian en aquella obra los autores,
las obligaciones generales, los elementos institucionales, los principios de aplicación de contenido esencial, el máximo uso de recursos disponibles y los principios, no solo lo que ahora nos ocupan, sino todos los principios de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, le adelanto a quienes nos estén escuchando, porque es una obra que tendrá que ser de lectura obligatoria. Hay como 4 secciones. En la primera se desarrolla precisamente como conceptualmente, o se desarrollan conceptualmente estos 2 principios, aunque se nos adelanta que precisamente no hay un desarrollo conceptual como tal, pero sí este trabajo abona a dar pistas para diferenciar estos 2 principios. Y esto no lo hace sin antes darnos como un breve recuento histórico sobre la codificación de los derechos humanos. Y me parece que este recuento es importante porque también enfatiza la relevancia de estos principios en respuesta o como una respuesta que dio el movimiento de derechos humanos ante lo que nos dice Luis Daniel fue una disputa política de los bloques capitalista y socialista por los derechos civiles y políticos que ponderaba el bloque capitalista y los económicos y sociales que reivindicaba el socialista. Aquí, esto no lo dice la obra, pero sí quisiera empezar a hacer como un espejeo precisamente con lo que pasa con actores políticos, que también Luis Daniel destaca, ¿no? O sea, que no es solamente un quehacer de las autoridades, sino que también las y los litigantes y las y los actores de movimientos sociales también movilizan esto, ¿no? Y luego es recuperado por las autoridades jurisdiccionales al momento de resolver los conflictos planteados. Esta disputa, esta disociación de repente de estos grupos de derechos es algo que vemos muy cotidianamente, no solamente en las disputas por los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, aunque ya ha habido un avance significativo en criterios al respecto, pero sí en materia de género. Todavía cuesta entender justamente que estos no pueden protegerse ni garantizarse ni cumplir ningún tipo de obligación estatal si se siguen disociando, ¿no? Si se siguen enfocando nada más como en la elaboración de políticas públicas que resultan asistencialistas y no garantizan la autonomía o el pleno ejercicio o la ciudadanía plena, con todas las críticas que hay en torno a esta discusión. Pero me parece como importante tener como en este tipo de obras este tipo de contexto histórico, ¿no? Que también nos da un poco de idea de dónde viene y también cómo se ha resuelto jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, en este sentido ya también y me disculpo un poco por el sonido de fuera, espero que no comprometa la comprensión, sino buscamos alguna alternativa. Pero bueno, por otro lado también destaca que cuando se relacionan estos derechos por medio de los principios de indivisibilidad e interdependencia, se logran ampliar por un lado los derechos garantizados y protegidos, por otro los contextos de garantía y protección de los derechos, pero también las personas cuyos derechos deben ser garantizados y protegidos. Entonces después pasa a 2 secciones en las que se analiza precisamente el papel que han tenido estos principios, primero en el Poder Judicial de la Federación de manera genérica y en una tercera sección ya por lo que ve al quehacer del Tribunal Electoral. Encuentra, como para no hacer spoiler de todo el trabajo, 13 resoluciones y justamente como decía al inicio, ¿no? Me parece interesante como esta especie de graduación en la que se analiza cómo es que se están aplicando, si es nada más, justo como ya lo decía el compañero que nos antecedió, si nada más se enuncian discursivamente o si, como es lo más deseable, estos principios forman parte de la construcción argumentativa de la resolución. No obstante, el cuarto apartado a mí también me parece como muy rico porque propone un test que ayuda a mejorar y amplificar el uso de los principios de indivisibilidad e interdependencia en los fallos jurídicos. Y esto lo vinculo y rescato, también hay una coincidencia con la presentación que se hace de la obra, porque se destaca también este enfoque crítico hacia el discurso de los derechos humanos y el quehacer jurídico en esta materia, ¿no? Y este enfoque crítico es bastante útil cuando se acompaña precisamente de propuestas para aplicar y ampliar este grado de protección, porque si bien tenemos instrumentos jurídicos y parece haber como bastante desarrollo doctrinario también en torno a las obligaciones,
cuando acudimos o cuando judicializamos algunas luchas que ya se han venido impulsando desde el ámbito político, vemos que no necesariamente se entiende o se aplican de oficio este tipo de principios en el estudio, ¿no? Y esto lo muestra, pues, cuantitativa y cualitativamente también Luis Daniel en esta obra. Entonces, sí me gustaría también como destacar estos, recuperar también el énfasis que hace en torno a estos actores que acuden a la vía electoral, y coincido como en que es muy interesante que precisamente sea el caso de las autoridades, bueno, de las comunidades indígenas, en donde encontremos un desarrollo más rico, ¿no? Entonces, digo, esto un poco vinculado por la importancia y la centralidad que tienen también los actores, y no solamente hacer un análisis que se limite precisamente a cómo, al quehacer de los órganos estatales. Y es precisamente como una de las experiencias que hemos venido viendo en Michoacán, pero ahora de manera extendida en otros estados, en cómo es que también todas estas luchas que ya tienen mucho tiempo gestándose en el ámbito político se han venido judicializando, y cómo es que se recurre también a esta gramática de derechos humanos para ampliarlos. Y para esto que pareciera tan obvio y que después de la lectura de esta obra de Luis Daniel es sumamente evidente cómo es que es necesario que se garanticen distintos derechos para superar también cuestiones de violencia estructural, de marginación, de exclusión de ciertos grupos sociales, pero que esto no ha sido fácil, ¿no? O sea, desde este pequeño recuento que también se hace de la reforma del 2011, de la reforma constitucional de 2011, cómo es que se ha tenido que venir, por un lado, mostrando como la pertinencia de garantizar integralmente los derechos humanos, hasta ahora cómo hemos tenido este desarrollo en la creación de protocolos, tanto en la Suprema Corte como de criterios en el Poder Judicial. Entonces, creo que yo ya estoy un poco sobre tiempo, pero bueno, yo lo dejaré hasta acá, esperando tener al ratito un poco más de tiempo para rebotar ideas y destacar algunas otras cuestiones de la obra. Pero sí me gustaría nada más cerrar con algo que a mí me invitó a reflexionar este trabajo, y que precisamente tiene que ver con otros ámbitos en los que ha costado todavía mucho, sobre todo fuera del ámbito jurisdiccional, sensibilizar en torno a ello, ¿no? Concientizar a ciertos actores o ciertas autoridades estatales, concretamente la cuestión de los congresos locales, ¿no? O sea, acá un poco lo menciona, sería una obligación, sería deseable que esta argumentación que se hace en la creación de las iniciativas tenga también una perspectiva de derechos humanos, tenga una perspectiva de género, tengan distintas perspectivas de infancias, etcétera, pero que ha logrado mucho, que ha costado mucho lograr hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí nada más me queda aquí como una duda, o sea, si precisamente estos dos principios pueden ser como el puente que abra el poder brincar algunas cuestiones, por ejemplo, como de omisión legislativa en ciertas agendas, concretamente, no sé, como la autonomía, la justicia reproductiva en el caso de los derechos de las mujeres, y de ciertos otros grupos que no han contado con, no sé, con un respaldo suficiente o voluntad política en estos otros ámbitos. Pero bueno, yo agradezco el espacio, agradezco la invitación a hacer la lectura y bueno, nada, muy recomendada también para todos los ámbitos de estudio y aplicación del derecho. Muchísimas gracias por sus comentarios, Abigail. Se nota el conocimiento que tiene en el análisis del tema, y que lo analizó a conciencia, ¿no? Muy rico sus opiniones en torno a la dinámica de cómo se plantea por el autor, pero además complementando con las ideas acerca de cómo deberían operar realmente ya de una manera muy práctica estos principios constitucionales, ¿no? En realidad, el significado de optimizar estos mandatos de optimización de estos principios es hacerlos cumplir, ¿no? Queremos entender su mensaje en ese sentido. Muchísimas gracias, Abigail, y si están de acuerdo, daríamos a
A continuación, el uso de la palabra a Sandra Lilia Serrano García, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales también, hasta por 13 minutos, por favor. Adelante, Sandra, le escuchamos. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder comentar la obra de Daniel Vázquez. Y por supuesto, muchas gracias por la invitación del Tribunal Electoral a realizar este comentario. Lo primero que me gustaría resaltar es justamente el interés del propio Tribunal Electoral por analizar cómo está cumpliendo, cómo se está apropiando del propio artículo primero constitucional y las distintas partes que lo integran. Esto es porque finalmente parecería que en un primer momento, en estos 10 años de reforma del artículo primero constitucional, bueno, ya como 11, fue la Suprema Corte la que tomó un poco la batuta de darle vida a ese artículo primero constitucional y entonces ver ya una preocupación por el propio tribunal de visibilizar lo que se ha trabajado al interior en las salas regionales y en la sala superior, por supuesto, con los distintos elementos del artículo primero es muy esperanzador, porque significa también, o así lo veo yo, que se plantea continuar por ese camino, se plantea continuar apropiándose de cada uno de los elementos de este artículo primero, y que esto es tan solo una muestra de lo que ya se ha hecho, pero que el camino todavía está por recorrerse, ¿no? Y justamente yo creo que estos dos principios, el de interdependencia e indivisibilidad, nos muestran en el grupo de sentencias analizadas que todavía hay mucho por recorrer, pero que ya se han dado pasos fundamentales. Las sentencias que se analizan en el libro, bueno, claramente nos dicen que hay un entendimiento muy claro de los conceptos, que hay un deseo de poderlos aplicar y sobre todo de funcionalizarlos para la protección de los derechos de las personas, ¿no? Y yo creo que este es un paso importantísimo. El segundo aspecto que yo quisiera comentar tiene que ver con la sencillez en la que está escrito el propio texto. Porque, como bien decía Abigail, en muchas ocasiones este tipo de debates o este tipo de conceptos se enredan demasiado, ¿no? Entonces, de repente es muy complicado poder entender lo que se quiere decir, se citan demasiados autores, hay como una discusión mucho más amplia y bueno, y esa discusión es importante y está detrás y la sustenta y sustenta el propio autor y el propio autor abreva también de esa discusión y aporta a la discusión, pero el documento es lo suficientemente sencillo, no para ser un texto que esté ahí en un librero y que nadie más vaya a consultar, sino al contrario, para que está escrito para las y los operadores jurídicos, ¿no? Para que puedan aplicarlo en su cotidianeidad y no tengan necesariamente solo que quedarse con la parte meramente conceptual, sino que ayuda a este tránsito del concepto a la aplicación. ¿Cómo logramos que estas ideas que parecen muy abstractas como la indivisibilidad o la interdependencia transiten al cotidiano de las autoridades jurisdiccionales? Y yo creo que este es uno de los grandes aportes de este documento, que además no solo es sencillo, es breve. Y dada la carga de trabajo que tienen las autoridades jurisdiccionales, esto se aprecia muchísimo, ¿no? Ya no estamos en la época de los mamotretos de 500, 300, 400 páginas, sino un documento que sea lo suficientemente conciso, que me diga qué es, para qué se utiliza y cómo utilizarlo y dónde se ha utilizado, ¿no? La pregunta clave del texto me parece que es fundamental, es importantísimo. Y bueno, en ese sentido, una felicitación tanto para el autor como para el tribunal, porque obviamente el tribunal así lo invitó a escribir. Ahora bien, estos dos conceptos, estos dos principios, no son principios sencillos, son principios muy complejos. Y no complejos a lo mejor de entender, sino de transitar a la labor jurisdiccional. Porque son dos conceptos que en realidad nacen como ideas políticas respecto de los derechos humanos. Y no nacen como un sistema interpretativo, no nacen como un principio, no nacen como a lo mejor podemos pensar las obligaciones generales de los derechos humanos, ¿no? Que están pensadas para la aplicación directamente. Estos principios no.
Estos principios, su desarrollo histórico, tiene que ver en un primer momento con la separación de los bloques socialistas y capitalistas y por lo tanto la separación de grupos de derechos, pero en un segundo momento con cómo los podemos volver a unir, ¿no? Cómo podemos volver a unir estos derechos. Y esto también implicaba una nueva visión respecto de los derechos humanos, que también el autor expone brevemente en el texto. Pero esto me parece que si bien parecería solamente contar la historia de los derechos, es clave para entender por qué estos dos principios son tan complicados de poner en práctica y en realidad parecerían quedarse como meras aspiraciones, pues. Entonces, sí, efectivamente, nacen como posturas políticas. Una postura política de decir, ni solamente son los derechos civiles y políticos, ni solamente los derechos económicos, sociales y culturales, y no es que uno vaya antes que el otro siempre, ¿no? Los que decían que los civiles y políticos iban antes que los derechos económicos, sociales y culturales, porque si teníamos derecho al voto y teníamos libertades, entonces íbamos a conquistar los derechos civiles, digo, los derechos económicos, y los que ponían en preeminencia los derechos económicos, diciendo, bueno, si tenemos estos derechos, entonces efectivamente vamos a tener suficiente tiempo y suficiente posibilidad de luchar por tener un mejor gobierno, por tener más libertades, pero si no tenemos que comer, pues es imposible, ¿no? Entonces, es en este debate que surgen estos dos principios y que justamente cuando se dice, a ver, hay momentos en los que puede estar como derecho clave uno y hay momentos en los que va a estar como derecho clave el otro, pero ambos grupos de derechos están conectados. Ambos grupos de derechos son necesarios para poder entender o concebir la idea o el ideal de los derechos humanos, el ideal de la realización de la vida digna, ¿no? La realización del plan de vida de las personas. Y este tránsito de idea de rompamos los dos bloques y generemos la unión a convertirlo en un principio interpretativo no es sencillo. Y por eso en la mayoría de las ocasiones justamente esos dos principios son de los que menos se utilizan, ¿no? Y porque tampoco se sabe cómo. Y ese es uno de los grandes aportes también del documento, que nos permite ver el cómo, ¿no? Nos ofrece un test para poder descifrar cómo hacerlo, cómo adentrarnos a estos principios. Una de las primeras cuestiones que me surgen cuando yo leo el documento es justamente si siempre debemos entrar al análisis de la interdependencia y la indivisibilidad o no. Parecería que el texto sugiere que sí, que una vez que uno elige un derecho clave, ¿no? En el test que nos propone, parecería que uno necesariamente tiene que adentrarse a este análisis. Y aquí me surge la duda de si efectivamente esto es así lo quiso poner Daniel o no, y ya a ver ahora qué nos contesta. Porque la otra opción, que a mí me parece en realidad más aterrizada, es que en realidad lo hacemos. En realidad se hace. En muchísimas ocasiones y en un gran número de casos, las autoridades jurisdiccionales ya lo hacen, aunque no lo nombren. Ya hay muchas ocasiones en que las autoridades sí ponen o sí identifican un derecho clave y sobre ese derecho clave construyen un andamiaje de violaciones o de identificación de violaciones, aunque no necesariamente nos permitan ver o expliciten una cadena de interdependencia, ¿no? No nos digan, miren, este fue causa de este y este fue causa de este. Al menos en interdependencia me parece que a veces no se dice, pero se hace. No sé si es necesario que se diga. No lo sé, yo creo que no necesariamente, pero a ver qué nos dice Luis Daniel. En cambio, con la indivisibilidad, ahí me parece que hay un problema un poco más complejo, porque la indivisibilidad no es tan clara como la interdependencia de vamos enlazando A con B, B con C, D con D, y ya, no son cadenas fijas, son cadenas que se pueden ir reconstruyendo a partir de los hechos y las situaciones concretas que van dando cada caso. Pero en general lo vamos a tener. Si tenemos un caso de tortura, probablemente vayamos a tener un caso de detención arbitraria. Bueno, en el tribunal electoral no, pero estoy pensando en general, ¿no? Pero vamos a ir estableciendo relaciones y cadenitas que se pueden mover y demás, pero vamos a ir. Con la indivisibilidad esto es un poco más complicado, porque la indivisibilidad lo que nos propone es que no vamos a identificar las relaciones mediatas.
¿no? Sino que en realidad es como la causa, lo voy a decir como en términos de derecho penal y no me gusta el causalismo, pero la causa de la causa, ¿no? La causa de la causa es la causa de lo causado. O sea, lo que tenemos que identificar más bien es qué fue lo que provocó en el origen esto. Paul Hunt, que un poco trabajó también muchos de estos temas, él decía que en la mayoría de las ocasiones, muchos de los problemas que tenemos de violaciones graves o de violaciones a derechos humanos, sobre todo derechos civiles y políticos, tienen en el fondo violaciones a derechos económicos y sociales que no nos permitimos ver. Y me parece que la sentencia de Cherán es clara y hay otros tantos ejemplos donde permitirnos ver los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos económicos, nos permite ver por qué a veces el ejercicio de los derechos políticos no se da como lo esperamos, ¿no? O por qué existen estas violaciones, por qué las personas no tienen suficiente participación política, qué es lo que está reteniendo y demás. Puede haber otros factores como la discriminación en el caso del género, bueno, hay muchos otros, pero visibilizar sobre todo que en muchas ocasiones sí hay violaciones a derechos económicos, sociales y culturales para el ejercicio de los derechos políticos es un elemento importantísimo y clave. Y ahí sí creo que hay un reto importante. Ahí sí creo que hay un reto mucho más importante y que sí necesita ser nombrado. A diferencia de la interdependencia, que no necesariamente va a ser nombrada, aunque sí se suele dar. Y como un último punto, yo me quedé pensando en el test completo. Yo no sé si el test completo incluye más elementos que la sola interdependencia o la indivisibilidad. Me da la impresión de que sí, de que un poco nos jala también a la universalidad y después nos lleva a la interdependencia y a la indivisibilidad. Pero sobre todo, me quedaba el cuestionamiento sobre si es necesario complejizar tanto el ejercicio o si necesitamos pensar algo un poco más sencillo incluso, que ya es sencillo, como yo lo resalté desde el principio, ya es sencillo. Pero si en la cotidianidad más bien a lo mejor necesitemos fijarnos un poco más en preguntas claves sobre la indivisibilidad y no necesariamente la indivisibilidad como causa de, y no necesariamente todo el trayecto para poder identificar las cadenas, porque esas van a estar en la propia lógica de la resolución de los casos. Y a veces creo que el afán de generar test o exámenes de distinta naturaleza ha generado una complejidad mayor en el quehacer judicial de lo que a veces la facilita. Y más un test con tantas partes, pues que de repente uno dice, ay, Dios, ¿y ahora esto cómo lo respondo? ¿Cómo aquello? Aunque sí puedo identificar partes. La otra opción, y probablemente es por ahí por donde vaya el autor, es que no necesitamos responder todas y cada una de las preguntas en ese orden, como nos lo propone, sino más bien que tenemos que utilizar aquellas que nos son útiles, dada la lógica del caso. En ese sentido yo estaría de acuerdo, pero no digo nada más del test porque un poco lo que me gustaría pues es que las personas que nos están viendo y escuchando pues se animen a revisar este test y vean si les parece sencillo, si les parece complejo, qué le quitarían y qué le pondrían. Y con esto yo me quedaría hasta aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Y muchísimas gracias, Sandra. Y corregimos, Sandra participa activamente actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues bienvenida, Sandra, muchas gracias por los comentarios. Muy interesante tus planteamientos. Podemos entender que tu análisis se centra en destacar el problema, ¿no? De contextualizar el análisis de estos principios, no solo en la materia electoral, en otros contextos, ¿no? Y esta problemática, ¿cómo nos puede llevar a desarrollar una técnica de memoria muy depurada para explicitarlo, ¿no? Lo presentas como pues, retos para, realmente se constituyen unos retos de poderlo aterrizar, ¿no? Con relación al test, nos surge una idea muy interesante que también vemos en la sentencia. Por ejemplo, cuando se corre un test de constitucionalidad bajo la fórmula de este test de proporcionalidad, a veces no se corre todo un test, se corre el primer principio, que es, por ejemplo, si obedece a un fin constitucionalmente válido, determinada norma, y si ese te alcanza para declarar su inconvencionalidad o inconstitucionalidad, pues ya no corres todo el test, ¿no? Nos quedamos ahí. O bien, a veces es necesario correrlo todo y encontrarlo hasta el final, cuando analizamos el subprincipio de proporcionalidad, cuando se advierte la inconstitucionalidad, porque
se está protegiendo más un interés individual que un interés colectivo cuando lo amerite, y eso sería lo suficiente. Pero bueno, está muy interesante y coincidiríamos con tu premisa en el sentido de que mejor dejar que sean quienes están interesados, ¿verdad?, en el tema, y que lo puedan analizar y verlo ya en determinados casos cómo procedería. Muchísimas gracias, Sandra, por los comentarios, y a continuación le daríamos entrada a la estrella de esta presentación, pues que es el autor, al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, pues para escuchar sus puntos de vista en torno a lo que aquí se ha comentado y desde luego destacar el mérito de la importante obra que aquí estamos presentando. Adelante, estimado doctor Luis Daniel, lo escuchamos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al Tribunal Electoral, primero por la invitación de hacer la publicación, y después también a Abigail y a Sandra por tener el trabajo no menor en estos días, que además son bien complicados de leer, de leerlo a uno y además de comentarlo con palabras tan amorosas, pues, ¿no? Tan lindas. Entonces, muchísimas gracias. Lo primero que quisiera resaltar es que afortunadamente ambas identificaron o vieron un texto que es efectivamente sencillo, y qué bueno, porque el objetivo del texto es que sea justo de divulgación, que sea sobre todo una herramienta de trabajo para los operadores jurídicos del Tribunal Electoral, que puedan rápidamente identificar qué son los principios de indivisibilidad e interdependencia, y que a partir de eso pues puedan justamente seguirlos aplicando como ya lo han venido haciendo directamente en el análisis de sus casos y bueno, pues afortunadamente en sus sentencias. Entonces, qué bueno. Lo segundo es que en realidad estos dos principios, o en general varios de los conceptos que están en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, son cosas a los que Sandra y yo ya le hemos venido dando vueltas desde hace varios años, porque tenemos un librito justo que se llama Los Derechos en Acción, y a partir de ahí hemos desarrollado obligaciones generales, elementos institucionales, principios de aplicación, y también estos dos principios de indivisibilidad e interdependencia, que tendríamos que pensar directamente o tendríamos que sumarlos al de universalidad, sin el cual es difícil aplicar estos dos, ¿no? Necesitamos hacer un análisis de contexto. Y en ese sentido, como también señalaba Abigail, lo que nosotros hacemos en los derechos en acción es invitar a todos los usuarios, a todos los operadores jurídicos, a todos incluso los integrantes de los gobiernos a que justamente hagamos eso, pongamos a los derechos humanos en acción para poder generar una mayor garantía, pero sobre todo un mayor ejercicio de los derechos humanos por las personas. Entonces, en ese marco, pues el año pasado celebramos los 10 años de la reforma constitucional con esperanzas, con aplausos, pero también con críticas de lo que hemos hecho y de lo que lamentablemente no ha sucedido. Uno de los principales problemas, me parece, que tiene la reforma constitucional es que se quedó justo en el mundo de los abogados. Si no logramos pasar más allá del mundo de los abogados, lamentablemente entonces no vamos a tener el impacto esperado en políticas públicas, en presupuestos, en leyes, en un montón de otro tipo de decisiones que son necesarias precisamente para poner a los derechos en acción. Y no solamente se quedó en el mundo de los abogados, sino que dentro del mundo, de ese mundo jurídico, se quedó dentro de unos abogados, es decir, los que trabajan el derecho constitucional, probablemente los que trabajan en la materia penal, seguramente los que trabajan en la materia familiar, pero no ha entrado a algunas otras esferas. Olvidémonos de la civil, de la mercantil, ¿no? Hay algunas otras de la fiscal, por ejemplo, mucho de la zona administrativa, donde lamentablemente los derechos no han roto, digamos, esas fronteras. Entonces también es importante pensar cómo los vamos a expandir. Y en ese marco, este tipo de trabajos de divulgación, que también nadie lo ha mencionado, pero es un texto que no solamente se lee muy fácil, sino que además tiene 46 paginitas, o sea, es un texto cortito, rápido, ¿no? Se lo echan en menos yo creo que conociendo a Sandra y a Abigail, se lo echaron en menos de 20 minutos, entonces también para que se animen a descargarlo, es de descarga gratuita, entonces para que se animen a descargarlo, por ahí seguramente en algún momento pondremos el link para que lo puedan bajar y eso, y lo puedan leer con mucha facilidad. Entonces, en ese marco yo solamente quería hacer 2 o 3 anotaciones sobre qué es esto de la indivisibilidad y la interdependencia y cuáles fueron los principales hallazgos que nosotros encontramos y que desarrollamos en ese texto. Entonces, lo primero, ya lo mencionaron tanto Abigail como Sandra, los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Vienen de la historia bipolar del bloque capitalista y del bloque socialista, que después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se viene casi de inmediato la Guerra Fría. Si no firmamos la Declaración Universal en ese 10 de diciembre de 1948, muy probablemente no lo hubiéramos firmado. Y entonces en ese marco es que pues, rápidamente en unos meses arranca la Guerra de Corea, y con ello arranca también la Guerra Fría, la Guerra Fría o el mundo bipolar, el orden bipolar. Y entonces tenemos dos bloques: el bloque capitalista, para quien los verdaderos derechos son únicamente los civiles y políticos, y el bloque socialista, para quien los verdaderos derechos humanos son los derechos económicos y sociales. Entonces, en ese marco es que nacen los principios de indivisibilidad e interdependencia, para decir, a ver, en realidad no hay jerarquías de derechos. Esa es la primera idea fuerte de los principios de indivisibilidad e interdependencia. No hay una jerarquía de derechos, no es que unos sean más importantes que los otros, son igualmente importantes los civiles y políticos que los económicos, sociales y culturales. Y la segunda idea muy fuerte es que tenemos un sistema integral de derechos, es decir, normalmente cuando tenemos la violación de un derecho, lo que sucede es que otros derechos se violentan, y cuando tenemos el cumplimiento de un derecho, lo que suele suceder es que otros derechos también se cumplen, ¿no? A partir de estos encadenamientos que ya empezaba a mencionar esta Sandra. Entonces, esto es muy importante porque esto que es el origen de los principios de indivisibilidad e interdependencia, me parece que de forma bien extraordinaria es justamente lo que se recupera por parte de algunas de las sentencias del Tribunal Electoral, es decir, vincular a los derechos civiles y políticos precisamente con los derechos económicos y sociales, que es el origen de la disputa en ese ya lejano 1950, que es cuando arranca la Guerra Fría, ¿no? Y la otra cosa que me parece también interesante de recuperar, muy brevemente, es, mencionábamos que cumplimos ya 11 años ahora, pero esto lo hicimos cuando todavía estábamos en los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y lamentablemente no tenemos tantas menciones como nos gustaría, o tantas aplicaciones como nos gustaría, de estos conceptos principales de la reforma que están en el artículo 1 constitucional, en los primeros 3 párrafos, en específico de la indivisibilidad y la interdependencia. Por ejemplo, cuando buscamos qué es lo que había sucedido entre el 2011 y el 2021, lo que encontramos fueron únicamente 110 menciones en las tesis jurisprudenciales, que uno podría pensar, 110 menciones es más o menos bastante, podría uno sentirse esperanzado de que están utilizando los principales conceptos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, de esas 110, en realidad 74 son precisamente eso, simples menciones, es decir, por alguna razón citan el artículo 1 constitucional, en particular citan el párrafo donde están los principios de indivisibilidad e interdependencia, pero no los utilizan para nada más, aparecen simplemente como una cita. Estoy hablando de las tesis jurisprudenciales de todo el Poder Judicial, hay que decirlo también, no únicamente del Tribunal Electoral, sino de todo el Poder Judicial. Entonces, en realidad, 74 de esas 110 pues no tienen una utilidad sustantiva en la forma en que aparecen en esas tesis jurisprudenciales. Por el contrario, 25 son, ahí sí, criterios de aplicación, nos dan algunas reglas o algunos elementos para poder, o directrices, para poder saber cuándo y cómo se aplican los principios de indivisibilidad e interdependencia, pero algo que lamentablemente nosotros encontramos también en estos 10 años, no nada más es que se han aplicado un poco más los conceptos, sino que también hay un reflujo, hay una intención conservadora que empiezan a emitir algunas resoluciones que dicen en qué casos no se tienen que aplicar, ¿no? Y entonces eso los ubicamos como restricción del uso de estos principios en materia de derechos humanos, que es el caso de 7 de esas 110 menciones. Y 4, finalmente, se trata de un desarrollo conceptual. Entonces, en realidad, de las 110 menciones, tenemos 25 que son criterios de aplicación y 4 que son desarrollos conceptuales que podrían considerarse un poco más sustantivas, un poco más útiles o más sustantivas en este punto. Y lo siguiente interesante es, ahora sí, ya específicamente, ya no en las tesis jurisprudenciales, sino en las sentencias del Tribunal Electoral que identificamos, vimos esos 5 usos que Abigail ya recuperó, entonces no voy a profundizar mucho más en ellos. Voy a quedarme únicamente con el último de los usos, que es el más interesante, que es cuando estos principios de indivisibilidad e interdependencia forman parte de la construcción argumentativa de la resolución, es decir, es cuando tienen un mayor nivel de profundidad en su uso. ¿Por qué? Porque pues, son elementos centrales para construir el argumento con el cual resuelven el caso en concreto.
Entonces, un primer hallazgo relevante es que, bueno, cuando nosotros pensamos, y aquí creo que coincidimos, tanto Abigail como Sandra, y bueno, por supuesto yo también, es que nosotros cuando pensamos a los derechos en acción, a poner a los derechos en acción, también estamos pensando en aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de opresión, esos grupos que justamente son los que, pues, un mayor nivel o un mejor mecanismo de protección requieren con respecto a sus derechos. Y esta es una primera buena noticia. Cuando nosotros miramos en qué tipo de sentencias se recuperan estos principios en su construcción argumentativa, es en sentencias relacionadas con comunidades indígenas, y qué bueno, ¿no? Porque justamente, pues, lo que nos están diciendo es que estas comunidades se encuentran bajo algunas esferas de opresión, y lo que nosotros necesitamos es generar mejores y más potentes mecanismos de protección de sus derechos civiles y políticos. Entonces, eso es muy bienvenido. Pero la segunda cosa que es bien interesante sobre lo que sucede en las sentencias que encontramos con donde la indivisibilidad y la interdependencia forman parte de la construcción argumentativa de la resolución, es que justo como adelantaba ya hace un rato, lo que se hace es vincular a los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales desde dos lógicas causales diferentes. Entonces, la primera lógica causal la encontramos en la sentencia 9167/2011, que justamente es el caso de Cherán, que me parece que es un caso pues muy significativo y que marca después las resoluciones que vienen más adelante también sobre comunidades indígenas, y en donde lo que se hace ahí es que se identifica al autogobierno como mecanismo para garantizar el respeto y la defensa de los demás derechos de la comunidad. Es decir, se identifica un derecho civil y político de las comunidades con un replanteamiento de qué significan los derechos civiles y políticos de las comunidades pensadas desde una lógica de autogobierno. Entonces, ahí lo que tenemos es una reelaboración justamente de los derechos civiles y políticos para utilizarlas específicamente para esas comunidades, y se da por hecho que esas comunidades son los entes políticos que más claramente pueden saber qué es para ellos la vida buena, y a partir de qué es para ellos la vida buena, también saber cómo pueden garantizar esa vida buena para los integrantes de su comunidad. Entonces, el autogobierno es una garantía, es un mecanismo de garantía para respetar el resto de los derechos, incluidos los derechos económicos y sociales, el bienestar justamente de esa comunidad. Entonces, ahí tenemos autogobiernos como derechos civiles y políticos para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí tenemos una primera relación muy interesante, ¿no? A los derechos civiles y políticos como mecanismo de protección, como mecanismo de garantía del resto de los derechos. Pero luego tenemos la otra relación, la relación que va en sentido inverso, en donde, y voy a leer directamente lo que dice la sentencia, la concreción de los derechos al autogobierno y a la autonomía de los pueblos indígenas supone el ejercicio de todos los demás derechos mínimos para la existencia, dignidad y bienestar de sus integrantes. Lo voy a leer de nuevo porque me parece que esta parte es muy importante. La concreción de los derechos al autogobierno y la autonomía de los pueblos indígenas supone el ejercicio de todos los demás derechos mínimos para la existencia, dignidad y bienestar de sus integrantes. Entonces, aquí lo que vemos es el sentido contrario, como la necesidad de que las comunidades indígenas tengan garantizados algunos derechos mínimos para justamente garantizar esa existencia, dignidad y bienestar, es decir, derechos económicos y derechos sociales, justamente con aspectos también culturales, son también el antecedente para que puedan ejercer sus derechos civiles y políticos en general, sus derechos del autogobierno en particular. Entonces vemos esas dos rutas. Vemos la ruta de cómo los derechos económicos y sociales se necesitan como precondiciones para el ejercicio de los derechos civiles, y esto es perfectamente entendible, porque ahí donde vivimos en una escasez completa, ahí donde tenemos comunidades en pobreza extrema, es muy difícil pensar que con esa escasez pues puedes detonar procesos efectivos de autoorganización para hacer efectivos esos derechos civiles y políticos. Es difícil poder pensar que alguien que tiene que trabajar 12 o 14 horas diarias de lunes a sábado pues tenga tiempo para dedicarse a la acción política con una lógica de autogobierno. Por eso es que necesitamos algunas condiciones mínimas de bienestar que hagan efectivos esos derechos civiles y políticos. A la par que esos derechos civiles y políticos con una lógica de autogobierno son el mecanismo que nos va a permitir determinar cuál es nuestra idea de vida buena, cuál es nuestra mejor concepción de bienestar general, y a partir de esa concepción
concepción, pues justamente guiar las decisiones políticas vinculantes de esa comunidad en concreto. Entonces, por eso es que me gustó un montón, ¿no? Al final, creo yo, la forma en que el tribunal logró usar los principios de indivisibilidad e interdependencia de la manera más tradicional, por un lado, es decir, vinculando los derechos económicos y sociales y culturales con los civiles y políticos, pero reeditados a la luz de las disputas que nosotros tenemos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son las disputas de las comunidades indígenas. Hoy en América Latina no tengo muchas dudas de que el principal sujeto político son precisamente esas comunidades, al menos en América Latina, ¿no? Entonces, por ahí, pues hay mucho que mirarle todavía a esas sentencias, y pararía por aquí porque estamos ya más o menos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos por sus ricos comentarios de la obra que aquí se presentó y de acuerdo al desarrollo de las actividades programadas por el Tribunal Electoral en la presentación de este libro virtual, en la feria virtual, daríamos por concluida las intervenciones que han participado, agradeciéndoles infinitamente su participación, colaboración. Muchísimas gracias y a continuación le cedo el uso de la palabra a Lucy Farías. Muchas gracias, Lucy. Adelante. En efecto, maestro Eduardo Jacobo Nieto, muchísimas gracias. Y ha llegado el momento, en el marco de esta presentación virtual de la obra Principio de Interdependencia de los Derechos Humanos en las Sentencias del Tribunal Electoral, de entregar los reconocimientos que serán, por supuesto, virtuales, se los harán llegar después, posteriormente. Y el primer reconocimiento es para el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, autor. Ahí está su reconocimiento. Muchísimas gracias. Para la doctora Sandra Lilia Serrano García del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por su presencia. El reconocimiento para la maestra Abigail Villalpando Gutiérrez, también de la organización Emancipaciones. Y desde luego para quien fungió como nuestro moderador, el maestro Eduardo Jacobo Nieto García. Ahí están nuestros reconocimientos de parte de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues también agradecerles a todas y a todos su presencia en esta feria virtual del libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Hasta la próxima.